Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga una vez más. Les saludo y vamos a tener la enseñanza de la palabra. Espero que sea de grande bendición. El tema que quiero compartirles es el siguiente: el clamor de los hijos de Dios, dando continuidad al tema que se abordó el día domingo, de las aflicciones, cómo pueden desaparecer. Yo creo que vamos a ver esos puntos como temas y iniciamos con el tema del clamor, basado en Jeremías 33:3, que es un versículo que usted lo conoce perfectamente, se lo sabe de memoria, y que dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no sabes. Entonces, este es el texto base de esta enseñanza. También quiero decirles que tengo una frase aquí, compartirles. Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Dios y que Él contestaría. Si a Jeremías se le aseguró que nomás con que clamara que Dios le iba a responder, pues no nomás es Jeremías, es usted también, yo soy también. Es decir, que Dios nos asegura contestar nuestro clamor. ¿Qué significa el clamor? De acuerdo al diccionario académico, dice que clamor es quejarse, implorando favor, socorro, tener necesidad de algo. Es invocar, llamar, gritar. Implica humillarse, llorar y gemir. Todo es lo que significa la palabra clamor. Por esa razón tenemos que gemir ante la presencia de Dios, tenemos que gritar, llamarle, invocarle ante esa necesidad que tenemos, que nos aqueja en todo el mundo y en nuestro país, en nuestro estado. Tenemos que estar clamando, mis queridos hermanos. Así es que tengamos presente el clamor de los hijos de Dios. Siempre serán escuchados. Nos los asegura Dios, nos los está asegurando Dios. Dios está listo para contestar nuestras oraciones. No debemos pedir su ayuda. Por eso debemos de pedir su ayuda. Con seguridad puede ocuparse de nuestras necesidades sin que se lo pidamos. Pero cuando lo hacemos, reconocemos que solo Él es Dios y no podemos lograr con nuestras fuerzas todo lo que está en su dominio hacer. Cuando pedimos, debemos humillarnos, echar a un lado nuestra preocupación y obsesión y determinación, y estemos determinados en obedecerle. Mis queridos hermanos, esto es lo que podemos decir acerca del clamor, que Dios está dispuesto. Para esto quiero explicarles y recordarles de ciertos personajes, como es Daniel, como es Shadrach, Mesach y Abednego, y como es Pedro, que todos estos hombres tuvieron la gran experiencia de que cómo fueron librados, pero por su clamor que ellos hicieron. Vamos a iniciar con el primero. El clamor libró a los 3 hebreos del horno de fuego, como dije, Shadrach, Mesach y Abednego. Tenemos la cita bíblica de Daniel capítulo 3 versículo 6. Si de favor usted abre su Biblia y lea conmigo ese versículo, le doy un momentito para que usted lea lo que dice Daniel capítulo 3,
versículos 6, 17 y 18. Pero sí le recomiendo que lea todo el capítulo después del mensaje, cuando ya se vaya, antes de descansar, pues lea este capítulo para que vea cómo los hijos de Dios ahora sí reciben respuesta cuando claman, cuando elevan su clamor, elevan su grito, lo invocan en nombre del Señor y Dios les responde de una manera maravillosa. Dice así la palabra de Dios, seguramente usted ya tiene la cita bíblica localizada. Daniel 3:6 dice así, dice, y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así fue la sentencia y ahora sí la determinación del rey, de este rey Nabucodonosor. Entonces, nos dice que este horno no es un horno de pan, no es un horno de estufa, no. Nos dice que el horno es un horno donde es un horno industrial que se utiliza para hornear ladrillos o fundir metales. Entonces, ¿se imaginan cómo estaba grande el horno? Recuerdo cuando yo paso por allá por Papantla y hay hornos grandes, enormes, donde cocen el ladrillo. Pues yo me imagino que así fue el horno donde echaron a estos tres jóvenes. Entonces, la orden del rey fue que lo calentaran 7 veces ese horno, ¿sí? Entonces ahí vemos lo que es el horno. Ahora, la temperatura, dice, era tan alta que nadie podía sobrevivir a su calor. O sea, que nadie podría acercarse sin que no fuera quemado. Porque si se acercaba, porque se iban a quemar, y eso ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, devoradoras llamas se desbordan por las aberturas. Y nos dice ahí en el versículo 22 precisamente que cuando echaron a esos 3 jóvenes en el horno, esos hombres que fueron a echarlo fueron quemados. Y eso quiero que lo vean en el versículo 22, que dice, y cuando la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató aquellos que estaban alzando a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, murieron. Qué tremendo es esto, ¿no? Murieron los hombres que llevaron a esos 3 jóvenes y los aventaron al horno. Y pues no escaparon, murieron. O sea, ahora sí, una temperatura tan enorme que, pues ahora sí, murieron estos hombres. Entonces, eso es lo que quiero decirles. Sadrach, Mesach y Abednego fueron aprisionados, ¿verdad? Fueron aprisionados, fueron prisioneros, ¿verdad? Pero quiero decirte que Sadrach y Abednego nunca negaron a su Dios, siempre clamaron, estuvieron clamando y sabían el problema que se iban a enfrentar, ese horno. Por esa razón ellos decidieron ser fieles, ¿sí? A cualquier precio, no importa el precio que tenían que pagar. Por eso dice el versículo, vamos a ver los versículos que vamos a leer, ¿sí? El 17, vamos a ver qué dice el versículo 17. Vean cómo dice, vean su fe, cuando personas que realmente claman a Dios, vean cómo contesta. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará.
Eso fue lo que dijeron esos tres, Sadrach, Mesach y Abednego. El versículo 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, de una manera muy determinante fueron estos hombres de decir, no vamos a adorar. Pero ellos clamaron. Eso quiero que entendamos. Si queremos que Dios nos conteste ante cualquier aflicción, ante cualquier problema, necesitamos clamar. Necesitamos clamar. Yo creo así que estos tres hombres todos los días estaban clamando, estaban orando a su Dios. Y vieron la gloria de Dios, vieron la grandeza de Dios, gracias al clamor de Dios. O sea, que uno clame. Entonces, nos dice la Biblia que ni el fuego ni el calor los tocó. ¿No? Dice, no se encontró ninguna quemadura en ellos. O sea, qué milagro. Dice, y ni siquiera olían a humo. Y bueno, podemos pensar que solo la soga que los ataba se había quemado. O sea que la soga, o sea, con que los amarraron, porque así los aventaron al horno, amarrados, y eso, nomás eso se quemó. Porque nos dice Dios que cuando Nabucodonosor fue a ver, dice que veía a 4 paseándose en el fuego. Así dice aquí la palabra. Pues le digo que usted lea lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque esto es una realidad, ¿sí? Que dice que andaban paseando. Entonces los metieron al horno amarrados, atados. Y el horno se encargó de desatarlos y ellos no se quemaron, no sufrieron ninguna quemadura de ninguna clase, no olían ni a humo, ¿verdad? Entonces, vean nada más, cuando clamamos, ¿qué es lo que podemos recibir? Si tú clamas, vas a ver grandes cosas. Entonces, dice, ningún humano puede atornarnos si Dios quiere librarnos. O sea, ningún ser humano nos puede atormentar, nos puede destruir. Ninguna enfermedad, ni el coronavirus podrá destruirte cuando tú estés, ¿qué? Clamando al Dios Todopoderoso. Así es que cuando clamamos a Dios, somos libres. Escúchalo bien. Cuando todos los días estamos clamando al Señor, estamos protegidos, ¿sí? Así es que no le tengas miedo al coronavirus. No tengas miedo a ningún problema, a ninguna enfermedad. Tenlo muy presente, hermano, hermana. Confía en Dios en medio de cada prueba que se tenga en esta vida. Y Jesús mismo lo dijo en San Juan 16:33, que dijo, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ahí tenemos una palabra de advertencia de nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces las pruebas temporales llegan por motivos eternos. Esto es maravilloso, ¿eh? Las pruebas temporales llegan por motivos eternos. Podemos agradecer, ¿verdad?, que nuestro destino esté en las manos de Dios y no el de los hombres, no el de las circunstancias, no el de los problemas, no el del coronavirus, sino en las manos de Dios. Así es que, así como Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron siempre en las manos de Dios, pues ellos vieron la gloria de Dios y no dependían de las circunstancias que ellos vivieron. Número 2, entonces, ya vimos sobre Sadrach y Abednego, ¿verdad? Ahora, número 2 que quiero compartirles es
El clamor libró a Daniel de los fauces de los leones. Esta es otra historia maravillosa que tenemos que recordarlo. Recuérdalo. Y si tú no sabes de esta historia, te invito a que leas el capítulo 6 de Daniel. Ahí está la historia. Vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 10 y 11. Estos dos versículos quiero que lo leamos y quiero que tú lo leas. Dice así la palabra del Señor, Daniel 6, 10 y 11. Dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Entonces juntos aquellos hombres hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios, de su Dios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más de personas que clamaron, personas que nos dejaron el ejemplo que se puede ganar la victoria, ganar la batalla, orando, clamando al Señor. Así es que si queremos ver la gloria de Dios en nuestro pueblo, vamos a seguir clamando. Hermano, hermana, vamos a clamar. Y el coronavirus no va a llegar a nuestro pueblo, pero hay que clamar lo que estamos hoy aprendiendo. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día como de costumbre. Por eso dice aquí la Biblia, dice como lo solía hacer, es decir, era su costumbre de estar todos los días clamando. Y este hombre es un gran ejemplo que nos dice la Biblia que 3 veces al día, que estaba él clamando. Entonces, hermanos, vemos a Daniel cuando supo que había sido firmado la ley, que ahora sí que toda persona que no adorara a ese rey y que si el hombre se inclinaba hacia otro Dios, pues que iba a ser llamado y si no, pues iba a ser lanzado al foso de los leones. Entonces Daniel ya cuando se enteró, él más clamó, y yo creo que su clamor no tanto era para que le pidiera a Dios que el rey le tocara su corazón y que no lo castigara. No, yo creo que me imagino que Daniel lo que hacía era que clamar, pero para ver la gloria de Dios, clamar para que el rey conociera al Dios que sirve, ¿sí? Eso fue lo que se propuso en su corazón Daniel, demostrarlo. Pero Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Eso es lo maravilloso. Entonces nuestras oraciones, lamentablemente en nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por las presiones de nuestra agenda. O sea que a veces nuestra agenda es más importante que nuestro clamor, que nuestras oraciones. Y sin embargo, Daniel, para él era muy importante la oración. Por esa razón se dedicaba 3 veces al día a orar. No importa que las amenazas, dice que ni las presiones interrumpan su tiempo de oración. Tenemos que orar con seguridad, sin importar lo que suceda. Porque la oración es una conexión vital con Dios, lo tengamos presente. La oración es una conexión vital con Dios. Así es que conéctate con Dios, clama a tu Dios. No estés espantado, no estés desesperado. Dios está contigo. La persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta que Dios se lo lleve. Te repito esta frase bien importante, La persona que confía en Dios y le obedece es intocable
hasta que Dios se lo lleve. Así es que, hermana, hermano, si tú eres una persona de oración, si tú todos los días estás clamando a Dios, eres el intocable. Eres el intocable. Así que dile al que está a tu lado, eres intocable. Y tú también respóndele, tú también eres intocable. Pero hazlo, por favor, hermano. Hazlo. ¿Sí? Creerlo, esta palabra, creerlo. ¿Sí? Confiar en Dios equivale a tener una paz inmensurable. Así es, hermano, hermana. Tenlo presente eso. Confía en Dios. Y entonces eso equivale a que tú vas a tener una paz. Una paz aunque tengas problemas. Por eso tienes que orar. Dios, que libró a Daniel, nos librará también a nosotros. Te librará a ti. Así que no te preocupes. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Él hasta la muerte. No nomás de cuando nos apriete el zapato. No nomás cuando tengamos algún problema, alguna enfermedad. Sino que tenemos que confiar hasta que la muerte nos llegue. Termino ese punto con los versículos 21 y 23 de Daniel 6. Dice así: Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y dice el 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel sacado del foso, dice, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahí está la evidencia, la prueba, cuando clamamos con todo nuestro corazón a Dios. Entonces, cuando clamamos, y así como clamó Daniel, fue libre del foso de los leones. Salió ileso, no le pasó nada. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, aprendamos a clamar a Dios, y no importa las circunstancias que vayamos a padecer. Así que llevamos dos ejemplos: Sadam, Mesías y Abednego fueron librados del horno de fuego, y ahora Daniel fue librado del foso de los leones a causa del clamor continuo o de costumbre. Veamos el último ejemplo, porque ya nos da muchos ejemplos, pero yo tomo solamente 3 ejemplos. El tercero, dice, es el clamor de la iglesia libró a Pedro en la cárcel. Eso lo encontramos en Hechos. Seguramente te acuerdas de esos versículos y de ese libro, ya que lo hemos estudiado varias veces, pero no es en vano recordarlo. Hechos 12:12 dice, aquí la palabra de Dios dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Hechos 12:12. Esto es lo que nos dice aquí la palabra, porque la iglesia se dio cuenta cómo Pedro fue arrestado y fue metido a la cárcel, y sabían que al otro día Pedro iba a ser ejecutado. Entonces la iglesia se reunió, ¿sí? en una casa, escucha eso, en una casa. Ahí los hermanos se reunieron y ahí estaban clamando, ahora sí, toda la noche. Y Dios respondió. Dios respondió. Por eso hoy quiero decirte, Dios respondió los clamores del pueblo, ahora sí, de un pueblo pequeño, de un grupo pequeño de creyentes, mientras aún clamaban. Fíjate nada más, ¿sí? Así es que Dios responde los clamores de un grupo pequeño cuando se une a clamar, cuando se une a orar.
Pero cuando la respuesta, ahora sí, llega, que a veces, ahora sí, como estos hermanos como que no creían, ¿verdad? Cuando Pedro estaba tocando la puerta y no creían, pero sin embargo Dios ya había respondido. Nosotros debemos ser gente de fe y creer que Dios responde los clamores de los que le buscan con todo su corazón y buscan su voluntad. Hermano, hermana, vamos a clamar al Señor. Vamos a ir clamando. Por eso les estoy invitando que a las 5 de la mañana nos conectemos con Dios para orar, para clamar, para seguir clamando. Por favor, les pido, no se les olvide clamar. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a clamar por aquellas personas que están sufriendo por la enfermedad del coronavirus, por los familiares que están tristes, llorando porque perdieron a un ser querido por esa enfermedad, por esta pandemia. Vamos a orar, vamos a ayudarlos y vamos a clamar porque esa enfermedad, ese virus no llegue a nuestro pueblo, a nuestro municipio de Chicontepec. Clamemos con todo nuestro corazón. Entonces vamos a clamar así como vemos cómo Dios responde el clamor de la iglesia. Empezaron a clamar por Pedro, a clamar y a clamar. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Señor? Mandó a su ángel para que sacara a Pedro. Pedro estaba dormido, descansando. No le preocupaba que si el día de mañana lo iban a ejecutar, lo iban a matar. Estaba bien tranquilo, durmiendo. Todavía el ángel llegó y lo despertó. Pedro, levántate. Nos dice la escritura que cuando Pedro lo tocó, las prisiones se rompieron. Cuando el ángel tocó a Pedro, las prisiones se rompieron y lo despertó y lo sacó de la cárcel. Gracias a aquel clamor de la iglesia, al clamor de los hermanos. Así, hermano, hermana, entonces yo quiero que en todos los grupos estemos clamando. Este es ahora sí la finalidad de nuestras actividades. Mis hermanos, cuando usted clama, crea que va a recibir la respuesta. Cuando la respuesta venga, no se sorprenda, sea usted agradecido. Agradézcale a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida. Hermano, hermana, estos son los 3 ejemplos que nos debe de inspirar. Nos debe de inspirar de que cuando clamamos, Él siempre nos escucha. Nuestro clamor es muy importante ante cualquier circunstancia adversa que tengamos en la vida. Así como hemos estudiado este tema, el clamor de los hijos de Dios, nos recuerdan 3 ejemplos que hemos visto, de 3 ejemplos muy importantes que vivieron situaciones muy difíciles de vida o muerte, pero ellos pudieron ver la gloria de Dios, como es Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y Pedro, que fue librado de la cárcel. Entonces, si estos hombres vieron la gloria de Dios, pues hoy también vamos a ver la gloria de Dios. Anhela ver la gloria de Dios, anhela ver la grandeza de Dios. Así como a Jeremías se le aseguró que solo tenía que clamar y que Él le respondería, así también hoy nos da la seguridad de que si nosotros le clamamos, tengamos la seguridad de que Dios nos va a contestar. Te va a contestar. Clama, no dejes de clamar. Ahora nos asegura a nosotros que solo tenemos que clamar a Dios y que Él nos contestará. Así como Daniel clamó 3 veces al día y vio la grandeza de Dios, así también nosotros lo veremos. Vamos a clamar no nomás a las 5 de la mañana, sino ahora sí 2-3 veces al día estemos clamando a nuestro Dios. Eso nos anima a hacer lo mismo para que nosotros también veamos su poder libertador y su gracia. Hermano, hermana, espero que te bendiga esta palabra y los dejo y clamen. Ahí con su líder, póngase a clamar.
Que Dios los bendiga y los guarde, y les amo mucho y les envío un abrazo muy fuerte. Que Dios los bendiga.